Por amor dejaste el cielo al venir, en la cruz fuiste azotado, el dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié y mis barcos he quemado y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B, solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Iglesia, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo. Oramos para que su gloria y su favor se extienda sobre cada uno de nosotros, para que Dios perdone nuestras culpas y nuestros pecados y tengamos la posibilidad de ir día tras día ciñéndonos un poco más a lo que es su voluntad, ¿ok? Juan capítulo 5, texto que Dios nos regala para el tiempo de hoy. Tenga la amabilidad y le busca en su casa mientras yo hago una corta oración para introducir el texto bíblico, ¿ok? Señor, yo te agradezco por tu vida. Te agradezco, Padre Celestial, por lo que tú significas para tu iglesia. No comprendemos tanto amor de parte tuya hacia nosotros como humanidad. Gracias porque tú siempre estás, porque nunca fallas. Gracias porque das a cada persona la posibilidad de encontrarse contigo y que este encuentro traiga transformación a su vida. Yo pongo delante de ti todo lo que nosotros somos, Señor.
nuestras dolencias, culpas y enfermedades. Y deseo de todo corazón que hoy tú hables, Padre Celestial, directamente al corazón de cada persona, de cada hijo tuyo, Padre Celestial, que tanto requiere de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. La palabra del Señor dice de una maravillosa historia que trataremos en este tiempo, y esta es una historia de la cual su título es A su manera, a la forma de Él. De eso hablaremos, a su manera. Juan 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió el Señor Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando el Señor Jesús lo vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo: ¿quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: no tengo no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. El Señor Jesús le dijo: vete, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Entonces los judíos, sábado, día de reposo, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque el Señor Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló el Señor Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que el Señor Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían al Señor Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y el Señor Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, a su manera. ¿Cómo le cuesta al ser humano entender que Dios tiene una manera? ¡Wow! Esto lo podemos decir a forma de introducción, y es que a la manera de Dios cuesta más, pero es más seguro. A la manera de Dios cuesta más porque cuesta más esperar, cuesta más cuando Él dice que no, cuando Él dice espérate un poco. O sea, a su manera cuesta más, pero es totalmente más seguro. Nosotros, en ocasiones, por buscar resultados rápidos, intentamos hacerlo a nuestra manera, desentendiendo que con Él es mejor, porque con Él vamos a puerto seguro. A su manera. 2 ilustraciones, y antes de mencionarlas hay que recordar que Dios todo lo hizo a su forma. Que si nosotros queremos literalmente trabajar con Dios, es necesario adherirnos a la fórmula que Él tenga para podernos bendecir. Una de las grandes disyuntivas que siempre tenemos es que nosotros pensamos que Dios va a hacer las cosas a nuestra forma,
por eso, y he ahí lo delicado de los sueños y los anhelos que tengas en tu corazón, porque nosotros siempre le estamos diciendo a las personas, ¿con qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres tener? Suéñalo, Dios te lo da. Y muchas veces esa es nuestra manera. Pero se demuestra en la palabra que algunas veces nuestra manera no es la manera ni la forma que Él tiene para poder hacer las cosas. A su manera, nuestro título. 2 puntos de predicación. A su manera, Él te ve. Juan 5:6. Cuando el Señor Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Hay que analizar varios aspectos que son los insumos que que nos brinda, la predicación o el texto que hemos tomado. Cuando el Señor Jesús le vio postrado, a mí me llama poderosamente la atención que el Señor Jesús, así estuviese hacia Jerusalén, al parecer iban como a una fiesta, a una celebración, y el Señor Jesús saca el tiempo para ver a una persona que necesite, así haya un bullicio de mucha gente, así haya demasiada gente, Él tiene la capacidad de verte. O sea, nosotros tenemos uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros creemos que cuando la oración nuestra es contestada, es porque Dios sí escuchó y es porque Dios sí ejecutó la acción que iba a hacer. Y la verdad es que muchas veces no es así. O sea, Dios así no responda a tu oración. Dios ya sabe lo que tiene que hacer contigo. Dios así no ponga las bendiciones en tu mano. Él ya sabe lo que tiene que hacer contigo. Y esto es hablando del tiempo. O sea, lo cronológico en este pasaje es muy duro para la persona. Es una persona que tenía 38 años y uno cuando el tiempo le pasa puede llegar a creer que Dios no está, que Dios se ha olvidado. Pero aquí se demuestra que Dios sí ve tu dificultad. O sea, Dios sí ve tu problema. No ha llegado todavía a solucionarlo, eso es otra cosa. O sea, Él ya te vio. Solo está esperando que el tiempo sea preciso para poder intervenir con otra condición en tu vida. O sea, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no tiene hijos bastardos. Dios responde por absolutamente todo lo que Él ha creado. Dentro de todo, la raza y el ser humano. O sea, nosotros no necesitamos que Dios literalmente nos responda para entender que Él ya nos escuchó. Dios nos escucha. Así la respuesta no esté en nuestras manos. O sea, Dios te ve. Todo el mundo hacia una fiesta, hacia la ciudad santa de Jerusalén. Y a mí me llama poderosamente la atención porque en esta población, en este punto geográficamente hablando, había muchas personas. Habían demasiadas personas. Y el Señor Jesús tuvo la posibilidad de ver a uno. A uno lo vio. Y entendió, dice la palabra, que le vio y entendiendo que tenía mucho tiempo así. O sea, no importa el tiempo, importa que entiendas que Dios sí te ve. Hay que hacer las cosas, hay que hacer todo lo que nosotros desempeñemos a su manera. Y este primer punto de predicación te dice que a su manera Él te ve. No tiene que ser a la tuya. Porque uno podría decirle, Señor, te has olvidado de mí. Y no tiene que ser a tu manera. Si algo tiene Dios es que Él no se olvida, Él no se aísla, algunas veces guarda silencio, pero Dios siempre ha estado. Que el Señor nos ayude, la verdad, para entender que Él te ve, pero a su manera, no a la tuya. Lo segundo que muestra el texto bíblico es que a su manera Él te ayuda. Aquí la palabra literalmente es sanidad porque estamos hablando de una restitución en la salud, pero esto aplica para cualquier área de tu vida. A su manera, Él te ayuda. Yo leo Juan capítulo 5, versículo 7 y también el versículo 8.
en el cual la palabra del Señor dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua se agita, pues entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor Jesús le pregunta al enfermo si él quiere ser sano, el enfermo le empieza a contestar quizá con las circunstancias que le estaban rodeando, y me encantan las circunstancias que él da porque no es una superfe, es una persona totalmente vulnerable, diciendo por qué, así él quiera, no ha quedado sano. Eh, pero a su manera, él te ayuda. A su manera Él te cuida, ponle el calificativo que quieras. A su manera Él te sana, a su manera Él te restaura, a su manera. No tiene que ser a la tuya. O sea, veíamos antes que a su manera Él te ve. Él notó a esta persona casi con 40 años ahí postrado en una cama, y Él lo vio en medio del gentío. La palabra dice que había muchos ciegos, que había mucha gente enferma en este pórtico, y Él tuvo la posibilidad de ver en medio de la dificultad a una sola persona. Y como a su manera Él te ve, a su manera Él te ayuda. Hay una sola pregunta en el texto bíblico. ¿Tuvo necesidad el paralítico de descender a las aguas? Ay, Dios mío, ¿cómo nos hace de falta la fe? ¿Quiere ser sano? No, es que aquí funciona es descendiendo al agua. Y cuando el ángel baje, agita y el primero que esté en el agua queda sano. ¿Tuvo necesidad el paralítico de descender al agua? O sea, el paralítico le dice al Señor Jesús que no tiene quien le introduzca en el agua. El Señor le reitera que no necesita agua, que lo necesitan a Él. O sea, el Señor Jesús no tuvo necesidad de bajar al paralítico a las aguas. Él lo sanó inmediatamente, porque la palabra del Señor tiene esa característica que te ahorra algunos procesos tan dispendiosos, algunas agendas tan inmensamente grandes, que de manera literal el Señor, con este tipo de agendas grandes, de agendas que nosotros hemos metido en nuestra cabeza, de pensamientos que tenemos ante Él, de circunstancias que le colocamos, de yo quiero o yo creo que lo puedes hacer a esta forma, con esa agenda paralelamente grande que tenemos en nuestra cabeza, el Señor Jesús dice: no necesitas el agua, me necesitas a mí. Entonces tú no tienes que bajar, yo te sano. Al final la historia, que no voy a hablar mucho de eso, porque esos son otras orientaciones en la predicación, pero Él le dice: no, no peques más para que no te acontezca alguna cosa peor. Entonces es muy posible que esta enfermedad de él fuese por un pecado, o sencillamente el Señor Jesús está previniendo que por favor no vaya a pecar, porque si peca le viene alguna cosa peor, que ante ese estado casi que vegetativo en el que él estaba podría llegar a ser la muerte. Y lo que yo veo literalmente acá es que el Señor Jesús, cuando Dios tiene la posibilidad de ayudarnos, lo primero que tenemos que tener claro como seres humanos es que Él lo va a hacer a su forma. Yo amo estas historias porque Dios rompe los esquemas. O sea,
no hay que esperar hasta que el ángel baje al estanque. Es que mi palabra basta. O sea, nosotros debemos entender que lo que el Señor Jesús hace por nosotros, lo hace a su manera. Lo que Dios hace por nosotros, lo hace a su forma, a su estilo. Hay mucha gente que se frustra porque Dios no les da a la manera que ellos siempre le pidieron. O sea, Dios da de otra manera, pero ahí el pueblo cristiano es desagradecido. Tú le puedes estar pidiendo a Dios algo, no sé, el ejemplo que tú quieras tener en tu cabeza en este momento, y tú lo estás esperando de X o Y forma. O sea, no, Dios lo puede hacer de esta manera. Y Dios algunas veces no hace las cosas que tú le pides a tu manera. Él escucha tu oración, acepta tu petición, pero la da a tu vida por otra ribera. La da a tu vida de otra manera. La da a tu vida con otra persona, con otra circunstancia. Y eso no necesariamente implica que Dios no está ayudando o que Dios no está sanando. Implica necesariamente sí que Él lo está haciendo a su forma. ¿De cuándo acá nosotros como seres humanos le ponemos las reglas al Señor? Mira, yo he venido estudiando mucho este tema y me da pavor algunas oraciones que nosotros como hijos de Dios hacemos. Señor, si tú no me respondes, yo renuncio. Señor, yo te pongo una señal y si en 5 días no pasa nada es porque tú me estás mostrando que hay un poco de locuras. Y hay que entender que Dios lo hace a su manera. Yo me imagino a este paralítico yendo al agua. Es que es tonto nada más pensarlo. ¿Cuántas veces él había intentado bajar al pozo? Él se lo dice, entre tanto que yo intento llegar al agua, otro baja más rápido y me gana. ¿Cuánto tiempo no sé si la palabra es frustración, pero cuántos intentos tenía el paralítico? De pronto se rodaba. ¿Sí me entiendes? Y eso demuestra que tantos esfuerzos que el paralítico pudo tener se resolvieron con una persona, y es la persona de Jesús. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en absolutamente todas las cosas para entender que Él va a hacer cosas en nuestra vida, pero las va a hacer a su manera. Oramos pidiéndole al Señor que nos ayude a entender que las cosas hay que hacerlas mejor a su tiempo y que Él ve nuestra necesidad, así nosotros creamos que somos invisibles para Él. Dios nos ve y a su manera Él nos ve y a su manera Él nos sana y nos ayuda. Oramos, Señor, yo te doy gracias. Mira cuánta majestuosidad hay en ti y cuánta imperfección hay en nosotros. Cada vez que nos acercamos más a la palabra, nos damos cuenta de lo diminutos que somos, de lo imperfecto que literalmente somos. Porque Padre Celestial, tú eres demasiadamente bueno con nosotros. Ayúdanos a entender que nosotros nunca hemos estado por fuera de tu radar, que tú no nos has perdido de vista. Ayúdanos a entender. Yo oro directamente a las personas que en este momento pueden sentir que Dios los ha abandonado, que Dios no está, que Dios no responde. Yo oro por este grupo de personas para que estas personas entiendan que Dios sí les ve, pero les ve de acuerdo al propósito que Él tiene, y ayúdanos a entender por encima de todas las cosas que a tu manera tú nos ayudas. Nosotros podemos estar en papel, Padre Celestial, de la persona que está en el lecho, bajando al agua para intentar recibir de ti. Y de ti recibimos en la parte alta, no hubo necesidad de descender al agua, y entendemos por tu palabra que no necesitamos descender al agua para que un ángel agite la pileta, agite el agua y nosotros podamos ser sanos. Nosotros necesitamos a ese Dios, a ese Jesús que gobierna sobre esa pileta llena de agua, sobre ese agua. Que nunca se vaya de nosotros el entender que no necesitamos descender al agua, que te necesitamos a ti,
creador del agua. Te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu grandeza y tu nombre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Vayan en paz. Fuerte abrazo.